Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Bueno, y ahora es el turno de continuar con nuestra siguiente sesión. Vamos ahora a abordar el tema de medios de impugnación. Esto es por la magistrada Catalina Alfaro Herrera, a quien daré una breve semblanza de su amplia experiencia, trayectoria y sobre todo pues también expertise dentro del tema. Ella es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha sido defensora de oficio en la Subdirección Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Iztacalco. Es abogada postulante, adscrita a la Subdirección de Asuntos Civiles y Mercantiles de la Institución de Asistencia Pública Nacional Monte de Piedad, entre algunos otros cargos. Les comentaba, ella tiene muchos años de ser magistrada y pues actualmente, como ya había comentado, ocupa el cargo de magistrada del Tribunal Agrario, Unitario Agrario Distrito 56. Para mí es un gusto recibir a mi querida amiga magistrada Catalina Alfaro. Adelante, magistrada, es un placer que esté con nosotros en un tema tan importante. Adelante. Muchas gracias, doctora Rosalba Velázquez Peñarreta. Al contrario, es un honor. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí. Realmente agradezco la invitación de la magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara para participar aquí en estas conferencias atinentes, ahora sí, a la excelencia agraria. ¿Por qué? Porque pues están encaminados en los concursos de especialización, ¿no? Que varios de los aquí presentes, más bien todos, la mayoría, compañeros, pues están aquí para acceder a una plaza y pues mucho éxito a los compañeros también. Muchas gracias por la presentación otra vez. ¿Y me permitiría presentar, compartir pantalla, doctora, por favor? Claro, con mucho gusto, creo que ya la tiene. A ver, entonces. Es magistrada, cuando usted guste. Ya está. Entonces, como acertadamente comentó usted, a mí me tocó el tema de medios de impugnación en materia agraria. Y evidentemente, pues hay que empezar por el inicio, ¿no? ¿Qué son los medios de impugnación? Nos dicen varios procesalistas que en el campo del derecho procesal existen procedimientos a resultas de los cuales pues se pueden atacar las resoluciones judiciales, las actuaciones de un tribunal, sean estas autos, decretos, sentencias. Entonces, esas son atacadas precisamente por los justiciables que se sienten, por decirlo, inconformes, no por decirlo, están inconformes con nuestras resoluciones. Algunos no les parece, piensan que son dictadas contrarias a derecho y entonces las atacan. Y atendiendo directamente a la palabra impugnación, pues la palabra impugnación, como nos lo dice bien el diccionario jurídico, tiene su origen en el vocablo latino impugnoare, que significa acción y efecto de atacar, tachar, combatir, refutar, y que dentro del procedimiento se refiere a los medios que tienen por finalidad atacar una resolución judicial, un documento, una actuación. ¿Para qué? Para obtener su revocación, su anulación por parte del recurrente. De manera genérica, quisiera hacer mención a cómo clasifica los medios de impugnación nuestro insigne procesalista, el doctor Ovalle Favela. Él dice que para que se den las condiciones de los medios de impugnación tienen que cumplirse ciertos supuestos, requisitos y presupuestos, que él diferencia de la siguiente manera. Los supuestos, para él, pues son las condiciones previas a un medio de impugnación. ¿Por qué es la condición previa? Porque si no existe una resolución o un acto que se combata, pues no puede darse el mismo. Sus requisitos, pues son las condiciones de tiempo, forma y contenido que señala precisamente la ley, ya sea la ley de la materia, el código procesal. Y los presupuestos, pues evidentemente,
se refieren a la competencia de quien va a resolver ese medio de impugnación, cómo se va a desenvolver su sustanciación y obviamente se tiene que emitir la resolución buscada por el inconforme, que como ya dijimos, pues se pretende atacar para que se nulifique ese error procesal, porque también en la doctrina así se identifican como errores procesales. Por su naturaleza tenemos que los recursos son ordinarios, extraordinarios y especiales. Esto es de manera genérica. Nosotros en la materia agraria, como sabemos, nuestro recurso es uno y solamente va a ser ordinario. Aunque también hay tesis que lo identifican como un recurso extraordinario. Por la identidad del órgano resolutor y el que conoce de la impugnación, el medio de identificación se identifica como vertical o horizontal. Vertical cuando conoce el adven, o en materia civil conocido más coloquialmente como el tribunal de alzada. Los horizontales cuando son aquellos recursos cuando es el propio tribunal emisor del acto impugnado que conoce del mismo. Por los poderes del tribunal, esto es, qué es lo que va a hacer, qué es lo que le autoriza la ley, le faculta, pues sus efectos de la sentencia que dicten será de anulación, anula o valida la resolución imputada, de sustitución cuando asume jurisdicción y dicta él la sentencia. La de control, pues básicamente es un recurso de queja que se estila en otras áreas, que no invalida ni confirma, solamente se refiere a su subsistencia. Los medios de impugnación en materia agraria, como ya lo mencionamos, solo existe un recurso, es el recurso de revisión. Es único y por lo tanto se considera un medio ordinario de defensa. ¿Dónde está regulado? Lo sabemos todos. En el artículo 198 de la Ley Agraria establece de manera clara, contundente y precisa el recurso de revisión. ¿Y cuáles son las condiciones que deben reunirse las sentencias que van a ser atacadas por este medio? En sus fracciones 1 y 2 y 3 nos señala la primera, que son cuestiones relacionadas con los límites de tierra suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, concernientes a límites de tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 2. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales. Y 3. La nulidad de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria. Este artículo está en consonancia con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que es el que establece, perfila, define y comprende la competencia de los tribunales agrarios, que ustedes obviamente conocen, y entonces dentro de sus fracciones 1, 2 y 4 se refiere a los mismos. Controversias por límites de terreno, de la restitución de tierras, bosques y aguas, y de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias. Es curioso, aquí quiero regresarme tantito a lo que nos dice el 198. Quiero destacar algo que podría parecer una inexactitud. En la fracción segunda, cuando habla de restitución, nos dice la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales. Entonces, ¿por qué en el segundo del 18 nos dice a los núcleos de población? Aquí ya lo menciona de manera genérica, esto es ejidales o comunales.
El 198 no lo dice. ¿Es ilegal? ¿Es indebido? Pues no, finalmente, atendiendo a la hermenéutica jurídica, se hace un complemento. ¿Y en qué consiste? Déjenles busco la tesis que encontré al respecto. Al respecto, tenemos que en tratándose de restitución, lo que pasa es que lo puse más adelante en el recurso de revisión. Ya la Corte se pronunció al respecto, en el que dice que aunque diga que nada más sea ejidal y no comunal, es evidente que pues tenemos que abarcar los dos supuestos. En tratándose de un ente colectivo agrario, no puede versar nada más sobre un ejido, lo sabemos. Los entes colectivos agrarios, cuyos derechos protege el artículo 27 constitucional, reglamentaria de nuestra ley agraria, y de la que es reglamentaria nuestra ley agraria, son obviamente los ejidos y las comunidades, pero esto lo vamos a ver más adelante, nada más que quise acotarlo ahorita. Regresándonos sobre el recurso de revisión, tenemos que en un inicio había muchas dudas por los justiciables, por los abogados, por los colegios, en relación a que si los recursos de los recursos de apelación, en este caso, era procedente porque los veía nuestro supletorio Código Federal de Procedimientos o los de revocación. Pero no, quedó definido de que la legislación agraria prevé un recurso específico. Entonces, si lo prevé, lo sabemos, no aplica supletoriedad alguna, no hay laguna alguna que colmar. El único recurso regulado por la ley agraria es el recurso de revisión. Entonces, no se debe de admitir ninguna apelación, ninguna nulidad, ninguna revocación. Y son solamente contra las sentencias que resuelvan sobre esos supuestos que ya leímos: conflictos de límites, restitución de tierras, nulidades de resoluciones de autoridad en materia agraria. Esto es, no proceden contra autos, ya sean de prevención, de admisión, contra medidas precautorias, por más que las partes sientan que el tribunal al dictar el acuerdo lo hizo violando sus derechos humanos procesales, no puede proceder el recurso de revisión. Ni tampoco en tratándose de una resolución de caducidad, por más que sea una resolución que aunque no resuelve el fondo del asunto, lo sabemos, ha quedado ese tema procesal claramente definido, es una resolución que pone fin a la instancia. Y aunque haya versado el juicio en alguno de los supuestos del 198, hay sendas jurisprudencias en el sentido de que no procede contra una resolución de caducidad, por más que le ponga fin al juicio. ¿Qué es competente? Pues es el juicio de amparo. No hay de otra. Las jurisprudencias, sobre todo la segunda sala de la Corte, en esta jurisprudencia, en la 138/2002, es clara al decir que el recurso de revisión es un mecanismo de defensa excepcional y no apto para impugnar la resolución de los tribunales agrarios que dicten en diferentes tópicos, como es el caso de la caducidad. Entonces, por lo tanto, si esta no se identifica la caducidad de la instancia, pues no tiene razón de ser el recurso de revisión. ¿Que se puede tramitar? Sí, se puede tramitar, pero obviamente resultaría improcedente y pues
además con el riesgo y perjuicio del abogado de dejar en estado, pues ya no de indefinición, de haber perdido la oportunidad de recurrir en el amparo, la caducidad, porque ese sí es recurrible en amparo directo, pero bueno, eso ya lo van a ver con otra magistrada. Entonces, también es interesante lo que en un inicio se había determinado. En un inicio se había dicho, y lo había dictado el Tribunal Superior Agrario, que si así como los tribunales de la Federación, que si el recurso de revisión versaba sobre sentencias que salían fuera de estos tres supuestos, era improcedente. Era improcedente. No podía ir el recurrente en el recurso de revisión. Entonces, tenía que irse al amparo directo. Esto era lo que se definió en un inicio, pero posteriormente la propia Corte, porque eso fue jurisprudencia definida de la segunda sala, la propia Corte se separó de sus jurisprudencias, como lo vemos en esta jurisprudencia 96-2013, se apartó de las jurisprudencias 55-2008, 57-2008 y 200-2008, en el que se establecía la procedencia del recurso de revisión cuando la controversia versara exclusivamente sobre las cuestiones mencionadas en el precepto, pero sin incluir la resolución conjunta de alguna otra acción que no estuviese en estos supuestos que ya leímos. Pero sin embargo, la Corte reconoció, y más que nada atendiendo al principio de no dividir la continencia de la causa, ahora sí que corrigió y enmendó la plana y determinó que finalmente, si se excluía el conocimiento del recurso de revisión porque una de las acciones era diversa a las contempladas en los artículos 198 de la Ley de la Materia y 18 de la Ley Orgánica, pues se dejaba en estado de indefensión. Entonces, se determinó que sí procedía el recurso de revisión y es lo que en la actualidad nos rige. Si en un juicio agrario, en primera instancia, se resuelve sobre la nulidad, lo vamos a ver también más adelante, un caso clásico, la nulidad de un acta de asamblea y su inscripción ante el Registro Nacional, pero la inscripción ante el Registro Agrario Nacional no es solamente como consecuencia del mismo, sino por no haber observado su reglamento interior y la ley de la materia, esto es por vicios propios, procede el recurso de revisión, procede que el Tribunal Superior Agrario se aboque al conocimiento. El trámite de este recurso de revisión que hemos venido hablando lo regula el artículo 200. Y él nos habla de que si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un término de 3 días para que dar vista a los interesados que manifiesten lo que a su interés convenga en un término de 5 días, esto es, expresen sus alegatos. La ley agraria nada más nos dice con un escrito de agravios, un simple escrito de agravios, no nos da mayores requisitos. De este artículo, del artículo 200, se ven todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión. ¿Cuáles son? El primero, uno de los más interesantes, 10 días posteriores a la notificación de la resolución impugnada. Es una redacción sencilla, pareciera que no da lugar a dudas, pero pues sí, sí las da. Y eso también ha generado
pues que la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de amparo, pues se pronuncien al respecto. ¿Cómo? Pues porque estaba en la duda de que si eras en días hábiles, si atendíamos a lo que decía la ley agraria, lo que dice la ley agraria, de que no hay días ni términos inhábiles. No, la Corte nos dijo en esta jurisprudencia 23/2004 que si bien es cierto, no se precisa el momento a partir del cual debe computarse, debe tomar en cuenta con las reglas respectivas que este cómputo debe señalarse una vez que ha surtido efectos. Esto es, siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿qué es lo que nos dice? Al día siguiente al en que surta efectos, es cuando empieza a computar el término, posteriores a la notificación, y deben de computarse evidentemente a partir del día hábil siguiente, descontándose los días en que el Tribunal del Conocimiento dejó de elaborar. ¿Por qué hace esta acotación la Suprema Corte? O sea, es que no fue sencillo como pareciera. Se pueden violentar derechos. De hecho, se violentaron en un inicio cuando se computaban los plazos de manera natural, considerándolos como días naturales. Y pues, ¿qué resulta? Si los contamos como naturales, les acortamos el término a los justiciables en perjuicio de sus derechos procesales, de sus derechos humanos procesales. Entonces, fue necesario que la segunda sala, en un tópico tan sencillo como es el término, pues tuviera que acotar lo conducente. Ahora, ya que vimos a partir del artículo 200 las condiciones y los requisitos a través del cual se da trámite a un recurso de revisión, entre otros de los requisitos es que debe ser mediante escrito ante el Tribunal Unitario Agrario. ¿Qué implica esto? Que debe ser ante el propio Tribunal Unitario Agrario. Si es ante el Tribunal Superior Agrario, evidentemente, pues no se está cumpliendo con los requisitos. Y como ya vimos, le dará trámite, dará vista, pero eso no significa que lo admita. Y esto también en un inicio, al inicio de la vida de los tribunales agrarios, generó mucha controversia. Como lo dice el artículo 200, que si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un término de 3 días, pues se entendía que el tribunal agrario tenía facultades para decidir sobre su admisión o desechamiento. Sobre todo, ellos partían de la base de la temporalidad, de que si no estaba presentado en tiempo, pues podía desecharlo por más que él mismo se refiriera a uno de los supuestos del artículo 198 del mismo, ahora sí de la ley agraria, ¿no? El ordenamiento legal del que estamos hablando. Pero pues no olvidemos que somos tribunal ACO y que no se debe de interpretar esa admisión, esa expresión verbal de admisión de acuerdo a la gramática, no, sino que hay que irnos más allá. Y nos dice la segunda sala, en su tesis de jurisprudencia 41 del 97, de que tenía que interpretarse con amplitud. Y entonces, la palabra admitir, teníamos que interpretarla como dar trámite al recurso. ¿Por qué? Por la elemental situación que conforme al artículo 9, que más adelante vamos a ver, el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,
que es un artículo muy importante, que se los encargo, que cuando analicen, cuando estudien el recurso de revisión más a profundidad, pues tenemos que analizarlo con el 198 de la Ley Agraria, con el 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y con el artículo 9 de la propia Ley Orgánica que se refiere a las atribuciones del Tribunal Superior. Entonces, en base a esas atribuciones que corresponden al Tribunal Superior Agrario, la Corte determinó de manera clara y definitiva que a los tribunales agrarios no les corresponde admitir ni desechar el recurso de revisión promovido. Carecemos plenamente los tribunales agrarios de tales facultades. Por más que al admitir, que al revisar el recurso de revisión presentado en oficialía de partes, veamos que es extemporáneo, que no se presentó dentro de los términos de 10 días, que no lo presentó parte legítima, un tercero extraño a juicio, quizá, que no reúne la resolución combatida, ni se coloca en alguno de los supuestos que señala el artículo 198 de la Ley Agraria, así sea una sucesión, no podemos desechar. Carecemos de esas facultades. Es el Tribunal Superior Agrario quien, como veremos más adelante a profundidad, pues determinará sobre su admisión. Siguiendo con el tema de la revisión en materia agraria y la jurisprudencia en las cuales me voy a apoyar totalmente. ¿Por qué? Porque pues pareciera que es un tópico sencillo, que es entendible, que no deja lugar a dudas, pero no es cierto. Desde la creación de los tribunales agrarios ha generado mucha controversia el recurso de revisión. Pareciera sencillo, pero ahora sí que hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto contradicciones de tesis, porque también los colegiados pues han determinado lo que han considerado pertinente y pues evidentemente la Corte ha determinado de manera finalista pues cuáles son los criterios que deben de seguirse y que nosotros debemos de atender. Recordemos que las jurisprudencias ejecutorias de la Corte y las que emita el Poder Judicial en general, pues son obligatorias. Nos lo dice la Ley de Amparo en su artículo 217, si mal no recuerdo. Entonces, pues nos vuelve a hacer énfasis en cuáles son los recursos de revisión, sobre cuáles conoceremos, y como ya habíamos hablado anteriormente, pues vamos a conocer, aun cuando solamente una acción de las que se hayan invocado correspondan y se encuentra en los supuestos de 198. Con que uno corresponda, así sea un conflicto posesorio o de nulidad entre partes, pero si interviene el núcleo agrario por conducto de su órgano de representación y demanda, por ejemplo, la nulidad, la restitución, digamos un solar, pues somos competentes. Y así, entrando de uno en uno al análisis de las fracciones que nos señala el artículo 198, el cual dijimos debemos leer en consonancia y de manera coetánea con el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que son los que definen la competencia de los tribunales agrarios. Retomándolo,
tenemos que la fracción primera, para entrar más a fondo, más a detalle, son las cuestiones relacionadas con límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población, ejidales o comunales. Esto es, cuando es una controversia netamente de índole colectivo entre los núcleos agrarios. Pero también no solamente entre ellos, no solamente cuando contiendan entre dos ejidos o entre un ejido o una comunidad, sino también cuando haya límites de tierras sobre el núcleo de población con los pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. No por eso deja de ser un conflicto colectivo, porque también recordemos que la finalidad del recurso de revisión es para que las partes estuvieran en aptitud de impugnar resoluciones decisorias que afecten la propiedad de los entes agrarios. Fue para darles mayor protección legal. Por eso, como lo vamos a ver también más adelante, pues no entran dentro del recurso de revisión los derechos individuales, sino los derechos colectivos. Y sobre este tópico, pues si ya está el recurso de revisión para defender los derechos colectivos, pues también se ha establecido de manera clara por los órganos de control constitucional que debe de promoverse, debe de agotarse en acatamiento al principio de definitividad, que lo conocemos todos, de amparo. Debe agotarse dicho recurso cuando la sentencia de los tribunales agrarios, como ya lo dije, tenga que ver con derechos colectivos. Y entre ellas, pues como ya vimos, como estamos viendo, perdón, pues son los conflictos entre dos o más núcleos de población por sus conflictos de límites o con pequeños propietarios. Por lo tanto, aquí sí es claro también que debe de agotarse dicho medio. No pueden irse, bueno, sí pueden irse, ¿verdad? Pero será improcedente. Los recurrentes al amparo tienen que agotar en atención al principio de definitividad el recurso de revisión. Respecto de este conflicto de límites, cuando mencionamos que también se da entre los núcleos de población con los pequeños propietarios, en su momento también generó muchas dudas en relación a cuando un pequeño propietario quería excluir su propiedad de un RTBC, esto es de un reconocimiento y titulación de bienes comunales. Se iban al recurso de revisión y pues obviamente era improcedente. Tuvo que, obviamente, definir tal situación la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 96-2002, en la que sostuvo de manera clara y contundente que este tipo de resoluciones, esto es, cuando se resolviera única y exclusivamente sobre exclusiones de propiedad de particulares en perímetros de las comunidades ya indígenas, ya agrarias, pues no era procedente el recurso de revisión. No era un conflicto de límites. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos. El pequeño propietario pues está defendiendo eso, está defendiendo su propiedad. Entonces, pues, no es un conflicto de límites. Se trata de excluirlo. Eso dio pie, como ya lo vimos, a varias tesis y jurisprudencias. Esta es de un pleno de circuito, en que en el mismo tópico nos dice que es improcedente el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio que resuelve la exclusión de una propiedad enclavada dentro de terrenos confirmados y titulados a una comunidad. Y aun con todo,
y lo que definió ya nuestro máximo tribunal, debo decirles que yo en lo particular sí considero, atendiendo un poco a lo que nos dice esta sentencia, que se encuentra enclavada dentro de los terrenos confirmados y titulados a favor de una comunidad agraria, pues deberíamos de conocer, porque la acción de exclusión de pequeña propiedad es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y en algunos tribunales ha generado unos conflictos sociales muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque al pretender la exclusión de una pequeña propiedad, pues la comunidad resiente esa afectación y obviamente la comunidad, en caso de que se declare procedente la exclusión, pues la comunidad al sentirse afectada, lo sabemos, hay estados en que los comuneros, evidentemente en defensa de su tierra, pues se tornan muy aguerridos y llegan hasta la violencia y no dejan ejecutar a los tribunales agrarios. Entonces, desencadenando situaciones de inestabilidad social incluso. Entonces, por lo tanto, yo en lo personal, considero que ese tópico de exclusiones, aun cuando la Corte ya determinó, pues sí deberían de ser al tocar a involucrar tierras de un ente colectivo, como es una comunidad agraria, pues sí debería de conocer en segunda instancia el Tribunal Superior Agrario. También, siguiendo con ese tema de los conflictos de límites, tenemos que también ha sido materia de análisis cuando demandan una servidumbre de paso, que les repito, nos podrían parecer obviedades ciertas situaciones, pero no es así, no es tan fácil, tiene sus aristas y todo ello en que ha desencadenado, pues como lo estamos viendo. El Poder Judicial Federal ha dictado sendas jurisprudencias para efecto de afinar, precisar, puntualizar en qué casos procede el recurso de revisión, que no en todos. Y que hay confusión dentro de las mismas acciones. Entonces, por eso también, cuando se habla de una servidumbre de paso, esta se me hizo interesante, porque dice que aun cuando se haya instalado un cableado telefónico en las tierras de uso común del núcleo, pues es una servidumbre de paso, pero no es que se le estén invadiendo los límites o que exista un traslape en los mismos. Entonces, por lo mismo, ahora sí que por lo mismo y por esa situación, el amparo ha sido claro. No procede el recurso de revisión. ¿Qué es lo que procede? Lo sabemos, el propio artículo 200 en su parte final lo dice, el juicio de amparo. Ahora, yéndonos a la fracción segunda del artículo 198, materia de análisis, pues nos dicen que la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales, que este tópico ya se los había adelantado. Nos dice la restitución de tierras ejidales, pero ya quedó zanjado que es también respecto de las tierras comunales, que no es solamente las tierras ejidales, porque sería excluirlo, y nos dice precisamente esta tesis interesante que debe de concluirse de una correcta hermenéutica jurídica, la procedencia del recurso, si lo concatenamos con el 18 de la ley orgánica y con el artículo 9. ¿De qué nos hablan esas fracciones? Ya la leímos al inicio, pues el recurso de revisión en tratándose de la tramitación de un juicio de restitución
de tierras ejidales o comunales, entes colectivos, no lo olvidemos. Este artículo 198 está en íntima relación con el artículo 49 de la Ley Agraria. Sí, no solamente, ahora sí, recordemos que conforme al 163, pues la Ley Agraria tiene varios artículos que aparentemente varias acciones pudieran no encontrarse englobadas dentro del 18. Este sí está englobado en la fracción segunda, pero es más precisa. Dice, los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas podrán acudir directamente ante el tribunal o por la Procuraduría Agraria ante el tribunal para solicitar que la restitución de sus bienes. ¿Y qué ha ocurrido al respecto? Pues este artículo también en su momento nos ha generado mucha confusión, incluso a los propios juzgadores agrarios. ¿Por qué? Porque nos íbamos a la literalidad. Nos íbamos a lo que señala, a la privación ilegal. Y pues, ¿qué hacíamos? Analizábamos el despojo, la invasión sufrida. ¿Y qué pasó? Pues no nos dice, nos enmendaron otra vez, nos corrigieron la plana, el Poder Judicial, y nos dice, no solamente el Poder Judicial, nos lo señaló también en su momento el Tribunal Superior Agrario, y nos dice que no debemos de considerar el elemento de despojo o privación, como privación ilegal, como presupuesto de fondo, porque nosotros resolvíamos en el sentido de que si no hubo despojo, si no hubo violencia, pues entonces no procede la restitución. Y no, en esta tesis ordinaria, la tesis número 9, diagonal 2021, emitida por el Tribunal Superior Agrario, pues nos señala de manera clara y contundente que la privación ilegal como presupuesto de la acción no se refiere a actos de despojo o violencia, sino al desconocimiento de un derecho al controvertirse con el régimen ejidal y obviamente al aducir en eso su defensa. Obviamente, ¿a qué se refiere? Pues al pequeño propietario que es el que defiende su propiedad, quien se considera tener mejor título, pues que los títulos básicos, que lo sabemos, presentan en una acción restitutoria los núcleos de población. Todos lo sabemos, es su resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde, su plano definitivo. Son los documentos básicos con los cuales acredita la propiedad. Y en base a esos, pues es que le reclama la restitución al pequeño propietario. Pero si es un acto legal o no, eso no debe ser motivo para descartarlo. La acción restitutoria no debe ser tomada en cuenta como presupuesto de fondo de la acción. Tenemos que entrar al análisis de la restitución como tal, tenemos que analizar todos y cada uno de los documentos que nos presenten las partes. Tenemos que confrontar los documentos del ejido o de la comunidad, que son en la mayoría de los casos identificados como su carpeta básica, con la escritura privada del pequeño propietario, identificando sus demás elementos, que aparte de la propiedad, pues es la posesión que esté siendo ejercida por la parte demandada. Y 3, la identidad de la superficie en litigio, la identidad de la cual
el ejido o la comunidad nos dice, está dentro de mi polígono comunal o ejidal, por tanto son tierras del ente agrario. Si se dan dentro de esos tres supuestos, se lo estoy diciendo así de manera genérica y fácil, pero no lo es así, lo sabemos todos los que estamos en los tribunales agrarios, lo saben varios compañeros proyectistas que están aquí presentes. A veces es un análisis muy minucioso, muy detallado, que no solamente nos lleva días, nos lleva semanas cuando analizamos tomos y tomos y tomos donde las partes controvierten en una acción restitutoria, la cual junto con el conflicto de límites, pues son de los asuntos colectivos más álgidos y difícil que vemos los tribunales agrarios. Por eso no es gratuito que sean revisados por la superioridad. ¿Por qué? Porque está en riesgo la propiedad de un núcleo agrario. Si no se analiza debidamente los elementos de la acción restitutoria, si se soslaya su carpeta básica o si no queda debidamente identificado con la correspondiente prueba pericial la superficie en litigio para que de manera clara y contundente se dilucide si están o no dentro del perímetro ejidal o comunal. Si ahora sí se nos va un pequeño detalle, el Tribunal Superior Agrario en revisión nos corrige la sentencia. Nos corrige la sentencia y pues pueden darse dos cosas. Si está ya adelantándome un poco, si está debidamente integrado el expediente, pues o asume jurisdicción y es el Tribunal Superior Agrario quien resuelve en definitiva, revocando y modificando nuestra sentencia, o de plano la deja insubsistente, nos ordena la reposición del procedimiento. ¿Y qué es lo que ordena en la mayoría de los casos? Pues que hubo deficiencia al momento del análisis o recopilación de los documentos de las partes. A veces resulta que, por ejemplo, en la carpeta básica no estaba debidamente integrado porque faltaban las famosas carpetas que tanto nos piden los ingenieros, ¿no? Que no estaban las carpetas de cálculo, faltaba por ahí un adendum que se hizo a la resolución presidencial o una modificación que sufrió, no la tuvimos a la vista, o tal vez el pequeño propietario nos mencionó que su superficie en su momento fue excluida por las anteriores autoridades agrarias y que contaba con su certificado de inafectabilidad y se le olvidó adjuntarla. Nosotros también por exceso de trabajo, que no es otra cosa, por exceso de trabajo, tampoco lo advertimos en su momento, pues dictamos una sentencia faltando estos documentos que son básicos y por eso el Tribunal Superior Agrario pues nos enmienda la plana y nos dice, se deja insubsistente la sentencia reclamada, recaba tales o cuales documentos, perfeccióname en base a ello la prueba pericial, llama a una junta de peritos y resuelve con estos nuevos elementos, con este material probatorio ya mejor integrado, ya más completo, resolvemos, nos abocamos a resolver. Entonces, como les repito, se ve fácil una acción restitutoria,
Nada más es observar los elementos que nos pide la Corte, los requisitos que ya todos sabemos y que ya se los dije, pero no. Todo realmente tiene su complejidad, lo sabemos todos, lo saben los proyectistas que presentan los proyectos. Y lo sabe también, obviamente, nuestros queridos jurídicos, que al momento que luego se andan quebrando la cabeza, al momento de dictar el acuerdo en cumplimiento del recurso de revisión, en cumplimiento de la ejecutoria. Y eso es nuestro pan de cada día. En esta tesis nos habla, regresando, creo que la tenían por acá antes. Regresando tantito, si me permiten. Hablamos de la restitución como entes colectivos, ejercida por un ente colectivo, ¿no? Ya sea ejidal o comunal. Pero resulta, pues, que eso no es todo. Resulta que también, en base a que al artículo 16, en base a que ya se llevó a cabo la delimitación de tierras al interior del núcleo, en términos del artículo 56, en relación con el artículo 23 de las facultades de asamblea, que ya se regularizó la posesión y tenencia de posesionarios, de ejidatarios, y que tienen su certificado parcelario, pues, ¿qué nos dicen? Pues soy el titular de la parcela. Aquí está mi nombre, están los datos de identificación, soy ejidatario del núcleo, soy posesionario regular, y fulanito, una vecindad o un posesionario regular está en posesión de mi parcela, pues te vengo a reclamar la restitución. Tu tribunal, yo soy el titular, tu tribunal, resuélveme. ¿Y qué pasa? Pues que también eso nos ha creado conflictos, ahora sí, conflictos existenciales en materia de resolución, y también en su momento lo resolvíamos así. Pero ¿qué nos dicen? Nos dice otra vez la segunda sala que solamente dicha acción la puede ser ejercida por el propietario. ¿Y quién es el propietario? De acuerdo al artículo 9 de la ley agraria, que todos conocemos, pues es el núcleo agrario, sea ejido, sea comunidad, es el propietario, no son sus integrantes. Sus integrantes son titulares de derechos agrarios individuales, pero no del derecho de propiedad. Entonces, cuando hay una situación de ese estilo, pues obviamente que no procede, que el tribunal, es más, de entrada, el Tribunal Unitario Agrario, al momento de recibir una demanda en el que se haga valer la acción restitutoria por un ejidatario, por un posesionario regular, debemos desde un inicio encauzarla debidamente y no admitirla, por más que el actor nos diga que encuadra en la fracción segunda del artículo 18, no es así. Por más que tenga su certificado parcelario que lo acredite como titular de la parcela, es el titular de derechos de uso, usufructo y disfrute, pero no es el propietario. Entonces tenemos el tribunal con plenas facultades, tiene que prevenirlo para que corrija su acción, en el sentido de que el suyo es una cuestión posesoria, no es restitutoria.
¿Por qué? Porque si la vamos encuadrando en que es un conflicto posesorio, de acuerdo a las fracciones quinta y sexta de la ley, del artículo 18 de la ley orgánica, que todo esto se los menciono de manera muy superficial, porque más adelante van a ver con la magistrada presidenta las acciones en materia agraria. Yo nada más le estoy dando una pincelada. Tenemos que encauzarla en esos tópicos. ¿Por qué? Porque también ponemos a sufrir al Tribunal Superior Agrario, si indebidamente la admitimos así, si al momento de celebrar la audiencia de ley y fijar la litis, también señalamos que es en términos de la fracción segunda, como restitución, y también por ende resolvemos en consecuencia, como una acción restitutoria, siendo que no debió de haber sido así, siendo que desde un inicio tuvo que haberse tramitado, substanciado y resuelto como un conflicto posesorio, porque no se refiere a un conflicto colectivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso también ya ha sido dilucidado por el Poder Judicial Federal, porque ¿qué ha pasado? En su momento también, como lo estamos señalando, pues el Tribunal Superior Agrario, al momento de recibir el recurso de revisión y analizarlo y darse cuenta que no se refería y que por tanto no encuadraba dentro de la fracción segunda del tantas veces citado artículo 198, porque no era una restitución promovida por un ente colectivo, promovida por el propietario de las tierras, pues lo declaraba improcedente, lo llegó a declarar improcedente. Y entonces, ¿qué nos dijo el Poder Judicial? Como en esta sentencia, que si el Tribunal Superior Agrario declara improcedente el recurso de revisión interpuesto en virtud de que el Tribunal Unitario Agrario fijó incorrectamente la litis, pues lo deja en completo estado de indefensión. Vulneramos sus derechos humanos a la certeza y seguridad jurídica, lo cual amerita reposición del procedimiento. Esto es, si el Tribunal Superior Agrario, y eso lo ha establecido en un criterio por reiteración, creo que lo tengo más adelante. Déjenla busco porque ya la tenía aquí. Pues estableció en esta jurisprudencia por reiteración, la número 3 del año pasado, tiene poco tiempo, la jurisprudencia J/3/2022, estableció los casos en que procede el recurso contra sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan respecto de restitución de tierras. Y volviendo a los tópicos, pues nos vuelve a señalar, es un medio ordinario de defensa, es una acción que pertenece, como lo hemos dicho, al régimen ejidal o comunal, y si el demandado sustenta su defensa en el hecho de que posee la superficie sin ánimo de sustraerla ni controvertirla, pues es un conflicto posesorio, como hemos mencionado, a que se refieren las fracciones quinta y sexta del artículo 18 de la ley orgánica. Aunque este tópico, si lo analizamos, se refiere cuando aquí la restitución es intentada no por el ejidatario o posesionario particular en base a su certificado, como anteriormente les mencioné. Este también aplica cuando es el órgano de representación, ya sea de la comunidad
del ejido que a uno de sus miembros le reclaman la restitución. Pero si éste, al ser evidentemente ejidatario o posesionario o avecindado, sustenta su defensa, en la mayoría de los casos que nos ha tocado ver, pues es en de que, pues el anterior comisariado me dio mi constancia, me dieron permiso desde que se celebró la IGUPE de hace más de 30 años y yo estoy en posesión, pero ello no es con el ánimo de sustraer la propiedad, esto es, no te la estoy controvirtiendo, ejido, no te estoy reclamando que me reconozcas como dueño, no te la quiero quitar. En dado caso, quiero que me reconozcas como poseedor de esa superficie. ¿Y qué resulta? Pues al no tener el ánimo de sustraerla ni controvertir ese régimen de propiedad, esto es, que esas tierras son ejidales o comunales, no quiere alterar su naturaleza agraria, pues resulta que ese conflicto es posesorio, no es restitutorio. Entonces, también deviene improcedente el recurso de revisión, pero ya sabemos, no puede el superior tampoco decir que es improcedente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues resuelven y lo regresan y nos dicen, pues repone el procedimiento por un lado y fija bien la litis. Eso es lo que ha sucedido en algunos casos. Fija correctamente la litis, tribunal, fíjala de acuerdo a las fracciones quinta y sexta del artículo 18 que ya mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, que indebidamente el Tribunal Agrario admitió, sustanció y resolvió una restitución al fijarla con base en la fracción segunda del artículo 198 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica, pero no debió de haber sido. Pero ya en base a esta jurisprudencia por reiteración, la cual sabemos es obligatoria para los tribunales agrarios, pues también ya el Tribunal Superior Agrario no puede ni debe desechar el recurso. Entonces también debe de resolverlo en consecuencia, pero ojo, esta palabra indebidamente el Tribunal Agrario admitió, sustanció y resolvió, pues es una llamada de atención para nosotros los tribunales agrarios, que tengamos puntual cuidado en este tipo de asuntos, no solamente en la resolución, no, tenemos que tener cuidado desde la admisión, porque recordemos que la admisión es ahora sí que es el punto fino del juzgador, es el primer acto que emite el tribunal. Cuando conoce un asunto, o admite o previene, a partir de allí empieza a desplegar su jurisdicción, su competencia, y debemos de tener sumo cuidado en no admitir indebidamente un conflicto posesorio con un juicio restitutorio que es de naturaleza netamente colectiva. No nos cansaremos de hacer énfasis en esta situación, en este tópico, porque sí, es muy delicado. Ahora sí que ha generado diversas jurisprudencias, tanto de nuestro Tribunal Superior Agrario como del Poder Judicial de la Federación. Ya la vimos, un presupuesto ilegal, que no existe tal en la restitución. También, lo de fijar incorrectamente la tesis. Ahora ya nos vamos a la fracción tercera, la fracción última, permiso. ¿Cuál es la fracción tercera
del recurso de revisión. La última fracción a que se constriñe el recurso de revisión, pues nos habla del recurso de revisión contra sentencias dictadas en primera instancia. Nosotros somos la primera instancia. Recordemos que si nos vamos por las elementales cuestiones procesales, nosotros somos el Tribunal ACO y el Tribunal Superior Agrario es el ACO. Entonces, también conocerá el recurso de revisión contra sentencias dictadas en los juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias, que este igual hay que leerlo en consonancia con el artículo 18 y con el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque aquí nuevamente se queda corto la redacción que el legislador le impuso. Esto es, omitió, como los otros sí se señaló de manera clara y precisa, resoluciones emitidas por autoridades agrarias que determinen, que conculquen un derecho o determinen la existencia de una obligación. Modifiquen, extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Ese es el corolario completo, no cualquier acto de autoridad. Si el acto que se impugna no modifica, no extingue un derecho, no determina la existencia de una obligación, obviamente será improcedente. Entonces, también debemos de tener mucho cuidado con eso. Y también nos ha señalado la segunda sala en su jurisprudencia 109, que esta fracción tercera, materia de análisis del artículo 198, que el vocablo resoluciones a que se refiere, que conocemos, que debemos conocer los tribunales agrarios sobre resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria, no debe de ser un análisis estricto. No nos debemos constreñir a una resolución como aquella que decide en el fondo, como aquella que concluye un procedimiento, sino que debemos de tener amplitud en su interpretación y debemos considerar como tales cualquier acto, cualquier auto, cualquier actuación incluso que extinga un derecho que determine. Aquí no lo dice de manera clara, que dice que el término resoluciones no debe entenderse en sentido formal. Esto es aquella como defina o concluya un procedimiento administrativo, sino que al fijar la competencia se le otorgan para conocer de los juicios de nulidad de resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen, extingan o determinen la existencia de un derecho, de una obligación, perdón. Por tanto, concluye con eso la tesis de la Corte, cualquier tipo de resolución o acuerdo, inclusive un acto que tenga estas mismas características, que modifique, extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnada en el juicio de nulidad. Entonces, como estamos observando, pues ahora sí que la Corte nos va especificando, nos va enriqueciendo y nos va precisando que también no debemos de ser estrictos ni atender a la literalidad de lo que en su momento el legislador quiso hacer, sino que también en plena defensa de los derechos humanos procesales de los justiciables, pues nos dicen, no atiendas a la literalidad, amplíalo, no es gramatical. Entonces, en ese tópico, cuando tratemos de resoluciones, de que analicemos la nulidad de resoluciones de autoridades agrarias, pues también nos hemos encontrado con que se ha confundido a la Asamblea
que que si bien es el máximo órgano agrario, de acuerdo al artículo 23 de nuestra ley, pues resulta que no es autoridad agraria. Sí es el máximo órgano al interior de la vida del ejido o de la comunidad, pero no es una autoridad agraria. Entonces, en su momento también se fueron en revisión cuando se impugnaba alguna acta de asamblea, pues se iba en el recurso de revisión y resulta que no es considerada autoridad agraria. Y pues, ¿qué resultaba? Pues devenía en una improcedencia del recurso de revisión. Sí, es un ente colectivo. Sí, pudiera determinar sobre los derechos de los sujetos al interior. Pero repito, anteriormente, conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, si bien se consideraba una autoridad agraria, eso quedó claramente excluido en nuestra actual ley. Bueno, ni actual, ya el año pasado cumplimos 30 años. Entonces, pues eso, les repito, aunque pudiera considerarse claro, no lo es. No lo es. Realmente tenemos que ser muy acuciosos al momento de revisar un asunto para que no queden lagunas que a veces pues son océanos, ¿no? Tenemos que ser precisos para no trastocar ningún derecho humano procesal, para no dejar en estado de indefensión a los justiciables. Pero bueno, zanjado esta situación, ¿qué tenemos? Como ya habíamos leído anteriormente, se puede invocar la nulidad de una asamblea general ejidatarios, pero ya no vamos a partir de la base de que es un acto de autoridad, sino aunado a ella, pues estoy demandando también al Registro Agrario Nacional. ¿Y el Registro Agrario Nacional qué es? Es una autoridad agraria, esa sí es una autoridad agraria, entonces Tribunal Superior Agrario sí tienes que conocer de mi recurso de revisión. ¿Por qué? Porque involucré al Registro Agrario Nacional en mi demanda. Pero ¿qué resulta también? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Si se demanda el Registro Agrario Nacional como consecuencia de lo decidido por aquella, esto es, se demanda la nulidad de la asamblea, así como su inscripción ante el registro agrario, pues tenemos que este no es un acto de autoridad como tal. El registro agrario no desplegó ningún acto que lo haya perjudicado, actuó en consecuencia de lo decidido por la asamblea, de lo decidido en el acta que se le presentó para su inscripción. Entonces, solamente procede cuando se impugne por vicios propios, como como así finalizó la segunda sala, que este corolario no tiene desperdicio. No podemos soslayarlo y sí hay que poner nuestra atención. Como venimos diciendo, con fundamento en los artículos 198, fracción tercera de la Ley Agraria y novena de la Ley, también fracción tercera de la Ley Orgánica, procede este medio de defensa contra el acto del registro siempre y cuando se impugne por vicios propios. Esto es, cuando en su caso estamos atacando la calificación registral, ¿no? Oye, ¿por qué la calificaste? Si el acta de asamblea requería, por ejemplo, la participación de un notario público, tú lo soslayaste, no lo analizaste. Tampoco se presentó la Procuraduría Agraria y era un requisito indispensable que estuviera presente un representante de la Procuraduría Agraria y un notario público. Y tu Registro Nacional soslayaste eso, por eso fue indebida tu calificación registral. Fue incorrecta, entonces, ahí sí, procede el recurso de revisión en materia agraria, porque ahí sí estamos atacando de manera directa
de manera frontal la actuación del Registro Agrario Nacional al no haberse ceñido ni a lo que dice la ley de la materia, ni a lo que señala su reglamento interno. Pero si por el contrario termina finalizando con lo que le estábamos comentando, es improcedente el recurso si el acto del registro se reclama nada más como vía de consecuencia, sin abundar más. Y al respecto de autoridades agrarias, que seguimos con ese tópico, que es la fracción tercera, al contrario, aquí tenemos su contrapartida. En los anteriores análisis que hemos venido haciendo, señalábamos que si no se englobaba el recurso de revisión dentro de alguna de las tres fracciones claramente señaladas por la ley de la materia y la ley orgánica, pues era improcedente el recurso de revisión. Pues ahora tenemos su contrapartida. ¿En qué sentido? De que si no se agota el recurso de revisión cuando debe hacerse, cuando sí está en alguno de los supuestos y el justiciable erra la vía, se equivoca su abogado y se va al juicio de amparo, pues ¿qué dicen los órganos de control? ¿Qué dice el Poder Judicial de la Federación? No agotaste el principio de definitividad. Tenías que agotar un recurso. Ahora sí que el único recurso que tiene el tribunal, que tiene la ley agraria, y no lo agotaste. Porque ahora sí no hay pierde, nada más hay un recurso, y es el recurso de revisión. Y no lo agotaste. Entonces, tuviste que haberlo agotado. Y aquí nos lo señala de manera clara, que el recurso de revisión en materia agraria debe agotarse previo al amparo cuando en el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes que deriva la sentencia impugnada se demanda a una institución y esta ocurrió, en defensa de los bienes nacionales. Entonces, al ser un acto de autoridad, pues tuvo que verse, que analizarse la sentencia en el recurso de revisión. Se va al amparo y pues desafortunadamente pierde el amparo y va a perder pues el recurso de revisión, porque lo sabemos, los términos son fatales. Y creo que por esa situación, para no verse en ese tipo de cuestiones, lo sabemos los tribunales agrarios, lo saben nuestros jurídicos, de que pues en muchos casos tenemos un recurso y un amparo y tenemos que darle trámite a ambos. Así sea, así el tribunal considere que es incorrecta el juicio de amparo o el recurso de revisión, como ya dijimos, nosotros carecemos de facultades para admitir o desechar. Tenemos que darle trámite y ni modo. Se dobletea el trabajo. Hay que sacar dobles copias, porque un expediente, según lo que se haya tramitado primero, se va al recurso de revisión, el expediente original, y en copia certificada se va al colegiado para que se analice lo conducente. ¿Por qué? Porque esas cuestiones también a veces les gusta provocar los justiciables. Bueno, no los justiciables, los abogados, ¿no? O sea, como para no errarle o para no perderme una u otra, te promuevo recurso o te promuevo el amparo, y ya que decidan ellos cuál es procedente, pero así también sirve de que el abogado no se le va el término. Dentro de los términos legales, promueve ya sea el recurso o el juicio de amparo. Siguiendo precisamente con las
nulidades. Y sobre lo que ya vimos arriba, pues también tenemos esta tesis, esta jurisprudencia que se me hace interesante, sobre todo porque, pues como hemos visto, la mayoría de ellas pues son emitidas por la segunda sala, ¿no? Entonces, y que obviamente, le repito, son obligatorias para nosotras. No podemos soslayarlas, no debemos, de ahí su importancia, incitarlas. No es gratuito. Está claramente establecido en la ley de amparo. Entonces, pues también nos dice sobre la calificación registral, pues corresponde al Tribunal Unitario Agrario el juicio de nulidad. Y pues si corresponde al Tribunal Unitario y es una calificación registral, pues quien conoce en el recurso de revisión va a conocer el Tribunal Superior Agrario, como ya mencionamos anteriormente, porque el Registro Agrario Nacional es una autoridad agraria. Así como lo es la autoridad agraria, también lo es la Secretaría, bueno, ahora es la SEDATU, ya no es la Secretaría de Reforma Agraria, pero esta tesis también se me hizo interesante citarla, porque nos está diciendo aquí en este criterio que es aislado, aclaro, esta no es de la Corte, este es aislado. Nos dice el colegiado que la Secretaría de Reforma Agraria carece de legitimación en un conflicto por límites o de restitución o de nulidad, los que estamos analizando, porque él dice que no le causa perjuicio la resolución, no le afecta a dicha secretaría. ¿Por qué? Porque finalmente puede haber, sí, un perjuicio en su patrimonio, pero realmente dice, no te afecta a ti en lo personal, vamos, a ti, secretario de la SEDATU, no te afecta, ¿no? Aunque yo no coincido totalmente con este criterio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tiene un interés personal directo como podría tener un pequeño propietario, una sociedad, una asociación, en tratándose de conflictos de restitución, de nulidades. Pero ojo, cuando sí se ha condenado a la SEDATU, por ejemplo, o INSUS, o a cualquiera otra dependencia, por una restitución, y al ser procedente esta, pero improcedente la restitución, ¿por qué? Porque se destinó a una utilidad pública, lo sabemos todos en los juicios que se llevan en todos los tribunales, vemos ese tópico sobre que ya se construyeron en la superficie o se construyó una carretera por SCT, bueno, que ahora se llama SICT, sus siglas, o que se destinó a la construcción de un aeropuerto, que hay universidades. Entonces, pues, ¿qué se hace? Anteriormente se ordenaba la expropiación, se ordenaba la SEDATU, expropia, lleva a cabo la expropiación, procede la restitución, pero ante la causa de utilidad pública y que es imposible entregarla y devolverla a su titular, haz tu trámite expropiatorio para que dentro de sus etapas se lleve a cabo el avalúo, correspondiente avalúo, y se indemnice legalmente al núcleo por la pérdida en su patrimonio, en el menoscabo sufrido en sus tierras. Pero actualmente ya no es así, ya lo que se ordena por parte de los tribunales, porque lo sabemos todos, sobre todo los tribunales donde hay muchos asuntos de la SEDATU, como es el de La Paz, el del Distrito 48, donde tuve el placer y el gusto de estar ahí, son
juicios cuya ejecución son largos, se eternizan, se llevan los años, pero literal, los años. ¿Por qué? Porque la SEDATU, al igual como cualquier otra dependencia del Ejecutivo, pues también aunado al recorte presupuestal, no puede concluir y se ha visto rebasada porque pues son muchas condenas de varios tribunales, perdón. Y entonces, y luego resulta, así nos pasó en la fase, y luego resulta de que ya por concluir ya concluyó todo el trámite de la expropiación, ya lo publicó en el diario oficial, ya se fijó la indemnización, ¿y qué sucedió? Pues que el núcleo agrario inconforme se fue al amparo porque no se le dio vista con la indemnización que señaló el INDAVIN y nos tira todo para abajo. Después de 7 años, nos tiró todo un procedimiento administrativo en ejecución de sentencia. ¿Y qué? Vuelta a empezar. Y no les quiero decir, ahí seguimos. Entonces, para obviar eso, ya los tribunales agrarios ya no se ordena la expropiación cuando es imposible la restitución, ya no se ordena la expropiación. Ya lo que se ordena es que de inmediato se condena a la Secretaría a que, previa indemnización por el INDAVIN, indemnice al núcleo agrario y, hecho lo anterior, se segregue la superficie. Ya de manera automática vamos a segregar la superficie. ¿Para qué? Porque también ha resultado, también no todo es miel sobre hojuelas, también ha resultado que luego con anterioridad el núcleo agrario, no obstante haber sido indemnizado, pues como no se le excluyó esa superficie y sigue obviamente dentro de su polígono, sigue obviamente contemplado dentro de su resolución presidencial, sin ninguna anotación ni inscripción en el registro agrario ni el RPP de que sobre esa superficie ya se convino, ya se le pagó en los famosos acuerdan Cosomer. Entonces, ¿qué hacía? No, pues años después, el núcleo agrario, 10, 15 años después, dijo, ya se les olvidó, pues ahora sí, siguen siendo mis tierras. Entonces, para evitar y vuelta a empezar con otro litigio, que ya supo el caminito, para evitar esa situación, lo que se ha determinado ahora en las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario, pues es de que se excluya de inmediato, al momento ya en ejecución de sentencia, de ordenarse el pago de la indemnización y pagarse darse por recibido el núcleo agrario en la audiencia que se va a celebrar a cabo en ejecución de sentencia en términos del artículo 191, al momento de que se le está pagando, en ese mismo momento, el Tribunal Agrario debe ordenar la exclusión de la pequeña propiedad. Perdón, la exclusión de la propiedad del ejido. Ya no van a ser tierras agrarias. ¿Para qué? Para que no sucedan más sorpresas ni más adelante vuelvan a demandar restitución de tierras. En las mismas situaciones, ya lo habíamos dicho, es improcedente si no se agotó el recurso de revisión. Esta también era atinante a la que vimos con anterioridad. Que debe de agotarse el principio de definitividad, que es de todos conocidos en la ley de amparo. Y al contrario, esta tesis también de nuestra segunda sala, también se me hizo importante citarla. Podría parecer cosa menor, pero no lo es. ¿Por qué? Porque dirían muchos,
tenían los justiciables sobre todo. Si el Registro Agrario Nacional es una autoridad agraria, obvio que la Procuraduría Agraria también es una autoridad agraria. Pues sí y no, porque no olvidemos que conforme al 135 y 136 en sus funciones claramente establecidas, pues eso obviamente él está encargado más bien de la defensa de los derechos agrarios, ya de los ejidos, comunidades, ya de sus miembros, ya de los, incluso de los pequeños propietarios. Y cuando realiza actos, pero lo cierto es que también dentro de sus atribuciones que establecen en su reglamento, pues también está en convocar en la asamblea, convoca asambleas. ¿Cuándo? Cuando sabemos que hay pleito al interior del seno del máximo órgano agrario, hay grupos que se disputan el poder al interior, hay comisariados, acaban en sus funciones el órgano de representación, se afianzan, no quieren entregar, no quieren convocar a una nueva asamblea para que se elija una nueva mesa directiva, están en pugna y está en riesgo realmente la vida jurídica del colectivo ante la ausencia de un comisariado que los represente y los defienda. Pues, ¿qué nos dice la ley? La ley agraria, el reglamento, en tratándose de la Procuraduría Agraria, pues que está facultada para convocar asamblea. Está facultada para convocar, lo sabemos, a través de los residentes, se constituyen el poblado, manda a llamar a los anteriores o salientes, como les llamamos también, al saliente comisariado, al saliente consejo de vigilancia, y pues obviamente abocándose de todos los recursos de los que puede, incluso al Registro Nacional, le pide el padrón de comuneros o el padrón de ejidatarios, pues ¿para qué? Para armar debidamente una asamblea de elección, para que se cumplan los requisitos de ley, para que haya quórum y no pueda, si bien puede ser impugnada, pues no pueda ser anulada, ¿no? Entonces, la Procuraduría Agraria tiene que ser muy cuidadosa en ese tópico. Y al respecto, pues, ¿qué pasa? Pues la consideran autoridad y a los que no les gustó el acta de elección, no les gustó que hayan sido vencidos y que haya quedado otro comisariado, pues la impugnan y mandan traer a juicio al residente, al representante de la Procuraduría Agraria, porque a su decir hubo sendas y variadas violaciones. Entonces, pues como está dentro de las partes la Procuraduría Agraria, en el caso que aborda esta jurisprudencia de la segunda sala, esta se refiere a una elección de integrantes, a una remoción. Como está dentro del procedimiento de la Procuraduría Agraria y la consideran autoridad, pues dicen, me voy al recurso de revisión, cuando el tribunal unitario dicta su sentencia. Pero no, resulta que no, que para efectos del recurso de revisión, la Procuraduría Agraria no es considerada autoridad. ¿Por qué? Como bien resolvió la Corte, es coadyuvante. Esto es, la fueron a ver el comisariado saliente o el número 20% de los integrantes del núcleo lo fueron a ver para que convocara, para que los ayudara, pero realmente ella no tenía ni el mínimo interés, ni también no era responsable de las planillas o de lo que se acordara, porque final y realmente quien acuerda, quien determina, quien resuelve, lo sabemos, es la asamblea, es el máximo órgano agrario. Entonces, solamente ella es coadyuvante. Ella en ningún momento nos está obligando a actuar en tal o cual sentido. Entonces, en esta contradicción de tesis 67 del 16,
Pues determinó la Suprema Corte que si bien participó la Procuraduría Agraria, pues era dentro de sus atribuciones para coadyuvar en la celebración de un acta de asamblea, mas ella no determinó la misma, mas ella no resolvió sobre la misma. Fue la asamblea, fue el máximo órgano agrario y por eso de manera clara y definitiva nos señala que no tiene el carácter, porque finalmente esas asambleas también nos dicen no son resoluciones. Y esas convocatorias no tienen ese carácter, no tienen el carácter de resoluciones. Por lo tanto, no puede ser considerada, a diferencia del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria como autoridad responsable. Permiso. Entonces, recapitulando con lo que ya habíamos visto con antelación, el recurso de revisión es un recurso ordinario, pero en algunas tesis, en algunas jurisprudencias nos dicen que es extraordinario. ¿Por qué? Porque solamente procede contra sentencias definitivas. Pero pues es un recurso ordinario porque es el único que prevé la ley. Entonces, procede contra sentencias definitivas que ya hemos estado analizando, dictadas por los tribunales agrarios, que se encuentran en alguno de los supuestos que señala el artículo 198 de la Ley Agraria, que debe analizarse y que pervive y persiste en relación con el 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. No lo olvidemos, porque de ahí parte la competencia de los tribunales. Es un recurso vertical. ¿Por qué? No es horizontal, porque se tramita ante el tribunal agrario que dictó la sentencia. ¿Sí? Ante el tribunal agrario se tiene que presentar el escrito de agravios para darle trámite, como ya dijimos. Le damos trámite, pero nosotros ni resolvemos, ni admitimos, ni resolvemos por más improcedente, por más extemporáneo que sea el recurso. Tenemos que darle trámite. Y ya quedó claramente definido por la Corte. Carecemos de facultades para desecharlo. Y también a este respecto, tenemos que atender a uno de los principios clave de la materia agraria, darle celeridad. Tenemos 3 días para darles trámite. ¿Sí? Si no incumplimos con los plazos procesales. Tenemos que ser muy cuidadosos y esto ya lo saben nuestros queridos jurídicos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque si no nos jalan las orejitas. El superior, si no le damos celeridad al trámite del recurso de revisión. Tenemos 3 días para dar vista con los agravios a las demás partes. ¿Para qué? Para que en el término de 5 días las demás partes manifiesten la ocasión que les convenga. Hecho lo cual, el Tribunal Superior Agrario es el que resuelve en definitiva. Y sí, ese superior agrario, como lo leímos en sendas jurisprudencias y como lo señala de manera clara el artículo 9 del Tribunal Superior Agrario, que el Tribunal Superior Agrario es el competente para conocer del recurso de revisión. Por lo que de esta elemental circunstancia partió la Suprema Corte de Justicia para decir que nosotros carecíamos de toda facultad para desecharlo. Solamente el superior es el que va a conocer del mismo, y conocer del mismo implica desde la admisión. Y obviamente estos son los tópicos que ya vimos del recurso de revisión en conflictos de límites de tierras, en conflictos de restitución de tierras, de núcleos de población ejidal o comunal, que aquí sí está completo con lo de comunal, y el que acabamos de ver en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Entonces, ¿qué pasa al respecto?
retomando lo que ya habíamos visto arriba en una diapositiva que les puse, también en una jurisprudencia por reiteración, el Tribunal Superior Agrario, en la jurisprudencia TCA, diagonal J, diagonal 3, diagonal 2022, nos señala los requisitos del recurso de revisión, los requisitos de procedencia. ¿Y cuáles son? Son los 3 requisitos elementales. 1, que la resolución impugnada, como ya hemos venido destacando, pues se resuelva a cualquiera de las 3 fracciones que señala de manera clara y precisa el artículo 198 de la Ley Agraria, pero que les digo que debe de adminicularse y en base a un análisis jurídico debe de enlazarse con el 18 de la Ley Orgánica. 198, 18 y 9 son los que deben enlazarse para analizar las acciones previstas y sobre las cuales procede el recurso de revisión. El inciso B nos señala el elemento personal. Esto es, que sea interpuesto por parte legítima. Puede ser evidente, pero ya nos ha tocado en la práctica que una persona, un tercero extraño a juicio, quiere también interponer, quiere también participar. Cuando no ha sido parte en el mismo, pues no tiene legitimación, pero bueno, ese elemento o registro de procedencia no lo tenemos que analizar nosotros, lo tiene que analizar el Tribunal Superior Agrario. Y también el último y el que ya habíamos analizado con antelación, debe ser interpuesto ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal Unitario, nosotros dentro del término de 10 días posteriores. Nosotros, como ya lo dijimos, lo recibimos, le damos trámite para que los contrarios pues expresen sus alegaciones dentro del término de 5 días. Nosotros le damos trámite durante el término de 3 días, damos vista por término de 5 días, para que ellos manifiesten lo que a su interés convengan, y ya una vez que tenemos el escrito de agravios, que tenemos las alegaciones de las demás partes, junto con nuestro expediente original, lo reemitimos al Tribunal Superior Agrario para que se aboque al conocimiento y resolución del asunto. Reiterando, no nos corresponde a nosotros el trámite, es al Superior Agrario. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo sucede? Es por acuerdo de presidencia. El recurso de revisión, una vez que remitimos nosotros el expediente con el agravio, con las alegaciones al Tribunal Superior Agrario, dentro del término legal a la brevedad, es admitido por acuerdo de presidencia. Pero ojo, este acuerdo de presidencia tampoco significa la procedencia y admisión del recurso de revisión. O sea, lo admití. Es como dijimos anteriormente, lo admite a trámite, mas no significa que proceda. ¿Por qué? Porque puede ser que sea extemporáneo, que se le fue un día, aunque se le haya ido un solo día, lo sabemos. Los términos son fatales. Se le fue un día y ya es extemporáneo, y ya no procede. O también puede ser, y sucede en muchos casos, como veíamos anteriormente, pues que la sentencia dictada en primera instancia por los tribunales agrarios no está dentro de los supuestos que señala el artículo 198, en ninguna de sus 3 fracciones. Es sucesorio, o es conflicto posesorio, o es una nulidad de constancia expedida por un comisariado, y entonces, pues no procede. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que ese acuerdo de admisión, ese acuerdo que dicta presidencia, no obliga finalmente al magistrado ponente. El magistrado ponente
no lo vincula y él obviamente presenta al Pleno si advierte lo que ya les acabo de decir y si también los requisitos, no se cumple con los requisitos de procedencia que ya vimos en esta jurisprudencia del Tribunal Superior Agrario, la número 3, diagonal 2002. La número 2, perdón, ya le estaba poniendo uno de más. Si no cumple con los requisitos de procedencia, el magistrado ponente presenta al Pleno su proyecto de desechamiento, ya sea por extemporáneo o por improcedencia. Y ya ese proyecto tiene que ser aprobado por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate, tendrá voto de calidad la presidenta del Tribunal Superior Agrario. Lo mismo ocurre cumpliéndose los supuestos, cumpliendo los 3 requisitos de procedibilidad que señala la tesis del Tribunal Superior Agrario, el magistrado ponente presenta su proyecto de resolución ante el Pleno, ya sea la resolución de desechamiento o de improcedencia o resolución sobre el recurso de revisión interpuesto que lo puede declarar procedente, pero también infundados sus agravios, que puede serlo. Acordémonos que también puede darse el caso. Ok, lo presenté en tiempo. Está dentro de los 3 supuestos que señala el artículo 198 y el 18 y el 9. Pero resulta que los agravios son insuficientes, son ineficaces para que se declare inválida o insubsistente la sentencia que dicta el Tribunal Unitario Agrario. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos una sentencia de confirmación. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Agrario. Caso contrario, si la resolución que el magistrado ponente somete al Pleno es de anulación, nos ordena de manera clara y tajante dejar insubsistente, bueno, más bien él deja insubsistente nuestra sentencia dictada y ordena reponer el procedimiento. Como en el ejemplo que les puse hace rato, en la mayoría de los casos son para recabar documentales o perfeccionar la prueba pericial. También se da el caso que omitimos llamar a un tercero interesado y que era indispensable para que se integrara a un litisconsorcio pasivo necesario y tenemos que cumplir. Otro supuesto de cómo resuelve el Tribunal Superior Agrario es cuando asume jurisdicción. También con plenas facultades asume jurisdicción, dicta una sentencia, como si fuera, ahora sí, Tribunal de Primera Instancia, dicta una sentencia y él establece los puntos resolutivos que deben definir el litigio. ¿Qué sucede finalmente contra estas sentencias? ¿Qué pueden dictarse en esos 3 sentidos? ¿Qué sucede? ¿Ya es firme e inatacable? No. Todavía, atendiendo a la parte final del artículo 200 de la Ley Agraria que señalamos anteriormente, ahora sí, y agotado el principio de definitividad que también señalamos, cualquiera de las partes que se sienta afectada con la sentencia emitida en recurso de revisión por el Tribunal Superior Agrario, procede el amparo directo. ¿Por qué? Porque de eso se trata finalmente, de que los justiciables no queden en estado de indefensión. Y pues, sin ahondar tampoco en la cuestión del amparo, porque también lo van a ver más adelante. Con esto considero terminado el tema que me tocó. Entonces, estoy a su
disposición, dando el tiempo para preguntas y respuestas, las que gusten formular. Estoy a sus órdenes, doctora. Muchas gracias, magistrada. Le agradecemos mucho. Pues definitivamente traemos muchas felicitaciones por parte de los participantes y aquí en el chat. Voy a hacer entrega del reconocimiento, magistrada, que dice de la siguiente forma. El Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento a la licenciada Catalina Alfaro Herrera, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, en mérito a su excelente disertación en el concurso de servicio profesional de carrera en los tribunales agrarios, como ponente del curso propedéutico con el tema Medios de Impugnación, lo cual contribuyó a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos. Está asignado por su servidora, doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, como directora del Centro de Estudios y fechado el día 19 de abril. Magistrada, de verdad, mi reconocimiento, querida amiga. De verdad, muchas gracias a todos los demás. Bueno, no sé si gusta hacer uso de la voz, magistrada. Muchas gracias, lo recibo con mucho cariño. Es un honor para mí ese reconocimiento, querida doctora, realmente.